Hola a todos, mi nombre es Lorena Tupiza, soy paramédico e instructora de emergencias. Como siempre, para mí es un placer inmenso compartir con ustedes este tipo de espacios educativos en donde lo que premia es la adquisición y actualización de conocimientos. El día de hoy, en nuestra capacitación, vamos a realizar la revisión de un tema bastante importante como es el riesgo biológico. Bienvenidos. En cuanto a las diferentes actividades laborales que nosotros desarrollamos en nuestro puesto de trabajo, de una u otra manera estamos expuestos a un riesgo determinado que podría perjudicar a nuestra salud. En este caso, el riesgo biológico. ¿Pero a qué nos referimos cuando mencionamos las palabras de riesgo biológico? Va a ser aquella probabilidad en la cual un trabajador sufre cualquier tipo de daño y como consecuencia a la exposición o contactos de agentes biológicos podría perjudicar su salud mediante la realización de las distintas actividades laborales dependiendo la profesión o el puesto del trabajo al cual pertenezca. En cuanto a los contaminantes biológicos, podríamos mencionar que son aquellos organismos que cumplen un ciclo de vida determinado y al momento que ingresan al organismo del ser humano pueden producir un efecto adverso dañino para la salud. Entre estos contaminantes tenemos los hongos, los virus, las bacterias y los parásitos. Existen fuentes de transmisión de los agentes biológicos, es decir, el medio o el ambiente en donde se encuentra. Por ejemplo, en el agua, al momento que lo utilizamos para el consumo humano, es decir, cuando la bebemos o a su vez si realizamos la limpieza de sustancias o materiales en nuestro puesto de trabajo, también podemos provocar un alto riesgo de transmisión de agentes biológicos y con ello provocar enfermedades e infecciones que perjudican netamente hacia nuestra salud. Y es por esto que se debe establecer un programa de vigilancia de la potabilidad del agua, sobre todo cuando sabemos que está contaminada y con ello verificar que se encuentra en las condiciones óptimas para el consumo humano. El suelo, otra de las fuentes de transmisión. Como sabemos también, los animales pueden habitar a nivel del suelo y con ello mucho más si es que están infectados a través de las heces y orina provocarían enfermedades parasitarias o a su vez mediante la picadura de animales venenosos que también cuyo hábitat sería el suelo, aquellos animales como arañas, escorpiones y serpientes. En cuanto al aire, nos referimos a aquellos microorganismos patógenos respiratorios. Como sabemos, nosotros como seres humanos sobrevivimos también a través de la respiración. Entonces, al momento que nos encontramos en el proceso de inhalación, podemos también tener la transmisión de estos agentes biológicos y provocar enfermedades típicas como es un resfriado común o una gripe. En cuanto a la materia prima, hacemos referencia a las condiciones de salubridad en las cuales se encuentra determinado producto, por supuesto, dependiendo el área laboral en la cual el trabajador se desarrolle. En este caso, podemos observar en la siguiente imagen a una persona que está realizando el control de calidad de la materia prima, es decir, analizando el ambiente en el cual se encuentra, la temperatura, las condiciones, la manipulación o la conservación que se da a esta materia prima, que en este caso, ¿cuál sería la materia prima? La carne de res. Por último, tenemos los animales mediante las mordeduras o picaduras de perros, ratas, murciélagos, arañas, escorpiones o también las serpientes, sobre todo si nos encontramos en una región tropical.
Si mencionamos las enfermedades o infecciones más típicas, cotidianas o que incluso nosotros las hemos vivido en carne propia o experimentado, podemos traer algunos ejemplos que a través de las bacterias se puede contraer la enfermedad del tétanos, tuberculosis, también la salmonelosis a través de los virus. Tenemos la gripe, rabia, hepatitis B, hepatitis C o el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, a través de los hongos, la candidiasis o el conocido pie de atleta. Y por último, mediante los parásitos, la tenia y los ácaros. En cuanto a las vías de transmisión de estos agentes biológicos, es decir, cómo están ingresando a mi organismo y perjudicando mi salud, tenemos 4 vías de transmisión principales, como son vía respiratoria, vía digestiva, vía parenteral y vía cutánea. En cuanto a la vía respiratoria, tenemos 2 ejemplares en las imágenes en la cual en la primera imagen podemos observar un trabajador que se encuentra en un ambiente donde se emanan vapores, aerosoles o sustancias que mediante la inhalación, por supuesto, podrían perjudicar a su salud. O a su vez, en la segunda imagen, 2 personas en donde una de ellas podríamos mencionar que se encuentra con gripe y al momento que está estableciendo una simple conversación o hablando con otra persona, mucho más si es que está a menos de 2 metros de distancia, podría contagiar a través de la saliva o el estornudo la gripe a aquella persona que anteriormente se encontraba sana. En cuanto a la vía digestiva, tenemos o hacemos referencia a aquellos alimentos consumibles o a su vez a la ingesta de alimentos mal cocinados, mal lavados o mal procesados, o también bebidas que se encuentran contaminadas. Perfecto. Con ello podríamos mencionar también que el trabajador podría experimentar signos y síntomas de alarma por vía digestiva o la transmisión de agentes biológicos por vía digestiva, como serían náuseas, vómitos, sensación de dolor a nivel estomacal o a su vez las típicas diarreas. Como tercera vía tenemos la parenteral o también conocida como vía sanguínea. ¿Qué quiere decir? Son aquellos objetos cortopunzantes que causan pinchazos, cortes u otro tipo de lesiones que por ende pueden transmitir el agente biológico a través de la sangre. En este caso, podríamos hacer referencia que la actividad laboral con un alto riesgo biológico de transmisión sería el personal sanitario, porque nosotros constantemente estamos manipulando objetos cortopunzantes, como son las jeringuillas, lancetas o a su vez los conocidos catlones o catéteres cuando administramos medicación o a su vez líquidos hacia un paciente. Perfecto. Y por último tenemos la vía cutánea, es decir, todo lo que tiene que ver con el contacto de sustancias o materiales que puedan provocar lesiones o cualquier tipo de sintomatología a nivel de la piel y mucosas. Por ejemplo, en la imagen que podemos observar aquí, puede que este trabajador experimente irritación, enrojecimiento, erosión, sarpullido e incluso dolor. Estas serían las 4 vías de transmisión principal de los agentes biológicos. Si podemos hacer referencia también a las distintas profesiones o actividades laborales con alto riesgo biológico, aquí tenemos algunos ejemplos. Aquellas personas que nos ayudan con la recolección diaria de los desechos o la basura que nosotros producimos a nivel laboral o incluso a nivel doméstico.
cabe recalcar que es muy necesario hacer conciencia a la comunidad, que muy aparte que estas personas nos ayudan con este procedimiento en cuanto a los desechos, también colaboran con el medio ambiente o a su vez podemos hacer referencia a aquellas personas que subsisten económicamente a través del reciclaje y podemos observar de manera cotidiana o diariamente que se encuentran en las calles o dentro de los contenedores realizando la clasificación de desechos para poder subsistir. Y es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta que no solo en el ambiente laboral podemos hacer una correcta clasificación de desechos, sino también a nivel doméstico, es decir, a nivel de nuestros hogares, porque estas personas, estos trabajadores, tal vez no tienen idea de dónde provienen los desechos que están manipulando diariamente. Entonces debemos tomar conciencia con ellos y también colaborarles de esa manera, clasificando correctamente y sobre todo incentivando al reciclaje. Perfecto. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos un potencial alto de riesgo biológico en personal sanitario, como son médicos, enfermeras, paramédicos, entre otro personal de salud que labora en clínicas, hospitales, puestos de salud, centros de salud o a su vez laboratorios clínicos. Actividades de crianza de animales. Como sabemos, a lo largo de la historia se ha experimentado también distintas cepas provenientes de animales, como son la gripe aviar, la gripe porcina, por ejemplo, en el aspecto de la avicultura, que es la crianza de aves, porcicultura, crianza de cerdos, o a su vez la conocida brucelosis proveniente también de la crianza de animales en el aspecto de la ganadería. Por último, tenemos que también existe un riesgo biológico en las áreas administrativas. ¿Por qué? Porque sobre todo en aquellos ambientes en donde se encuentran los archivos del establecimiento o de la empresa, que sabemos se hallan documentos, papeles, carpetas, existe o podría también producirse la presencia de hongos, microbios o microorganismos, sobre todo porque en este ambiente no solo manipula un solo trabajador, sino distintas personas que se encuentren dentro de ese puesto de trabajo. La presencia de microbios al contacto con el dinero, microorganismos, perfecto, específicamente en las entidades bancarias o aquellas personas que trabajan en los centros comerciales en el aspecto de los cajeros, entre otros distintos tipos de áreas en donde manejan dinero e incluso nosotros como comunidad podemos estar expuestos a los microbios o microorganismos distintos causantes de enfermedades, porque como sabemos, el dinero, los billetes, las monedas son el material o uno de los materiales más contaminados dentro de nuestra hábitat, porque para que llegue el dinero a nuestras manos ya pasó por miles de manos anteriormente. Así que debemos tomar en cuenta ese dato. Y es por eso que se hace referencia a las medidas de prevención, es decir, recomendaciones o consejos que debemos tomar en cuenta para evitar la transmisión de estos agentes biológicos. Como se suele decir en la conocida frase, es mejor prevenir que lamentar. Así que tenemos las siguientes recomendaciones o medidas. Capacitar e informar a los trabajadores sobre los riesgos biológicos, tal cual como ustedes están recibiendo en este instante la capacitación, conociendo todo lo referente al riesgo biológico y con ello saber cómo combatir distintas situaciones, distintos escenarios en los cuales ustedes sepan las sustancias, materiales o el ambiente que se maneja en su puesto de trabajo. También no comer, beber o fumar en el puesto de trabajo.
Por ejemplo, acá tenemos la señalética de prohibición, tanto de comida, bebida o también de fumar. ¿Por qué? Porque puede existir el compartimento de utensilios como son tenedores, cuchillos, cucharas, vasos e incluso el compartimento entre los trabajadores de un tabaco o un cigarrillo. Tenemos también el lavado de manos, que esto no simplemente debe ser ejecutado a nivel laboral, sino en todo tipo de espacio, en todo momento, en todo lugar, incluso en un área deportiva, al momento que vamos a visitar un familiar, a un centro comercial o en nuestro mismo hogar, en nuestra casa, a nivel doméstico, saber que nosotros debemos realizar el lavado de manos al momento que realizamos nuestras necesidades biológicas, cuando consumimos alimentos o netamente cuando sabemos que nuestras manitos tuvieron contacto con superficie, materiales o equipos contaminados. Es por eso que existe un procedimiento o pasos necesarios para realizar un correcto lavado de manos recomendado, por supuesto, por la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y son los 11 pasos de lavado de manos. Así que les invito a ver el siguiente video acorde a este procedimiento. Atentos, por favor. Hola, soy la doctora Rosita y hoy te haré recordar sobre la importancia de la higiene de manos, ya que es la estrategia más eficaz y económica para prevenir enfermedades diarreicas y neumonías. Paso 0. Mójese las manos con abundante agua. Paso 1. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Paso 2. Frótese las palmas de las manos entre sí. Paso 3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Paso 4. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Paso 5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Paso 6. Frótese con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Paso 7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Paso 8. Enjuáguese las manos con agua. Paso 9. Séquese con una toalla desechable. Paso 10. Sírvese de la toalla para cerrar el grifo. Paso 11. Sus manos son seguras. Perfecto, con ello nosotros pudimos observar y sobre todo recalcar un detalle importante, que la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud son los 11 pasos, pero empezando desde el 0 hasta el 11. Así que debemos realizar un correcto lavado de manos en todo momento y en todo lugar, como lo mencionamos anteriormente. Muy bien, continuamos con las medidas de prevención. El uso de EPP. ¿Pero a qué nos referimos cuando mencionamos estas siglas? EPP, equipo de protección personal. Es decir, equipos que utilizo de manera individual como trabajador para reducir el riesgo biológico del cual hemos estado hablando en el desarrollo de toda la capacitación. Perfecto. Entre esto podríamos también mencionar que todo va a depender de la actividad laboral que usted realice y puede que dentro de esto necesite el casco, los protectores auditivos, calzado especial o botas especiales, guantes, gafas protectoras, la máscara o protector facial. Y es por ello que les he traído un ejemplo bastante importante acorde a mi profesión, que es la de paramédico, en la cual yo también utilizo EPP al momento que asisto a los pacientes en una emergencia. En este caso, mi equipo de protección personal va a ser los guantes desechables, los que tenemos por acá, tenemos la mascarilla,
de distintos tipos, mascarilla N95 o mascarilla desechable y por último las gafas protectoras. Quiero hacer referencia a este EPP porque no solo nosotros como personal sanitario podemos experimentar el uso de estos materiales o de este EPP, sino usted como trabajador puede que forme parte de los brigadistas de primeros auxilios dentro de su empresa, entonces también debe conocer el uso de estos materiales, en donde vamos a especificar cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos los guantes desechables. Perfecto, los cuales al momento que yo me coloco en realidad no tienen una técnica en específico, ¿correcto? No es nada del otro mundo e incluso todos en algún momento nos hemos colocado, como le menciono, sobre todo si usted es brigadista o tiene conocimientos en primeros auxilios básicos y al momento que se presente un paciente o un trabajador accidentado pueda asistirlo de manera prudente y correcta. Entonces, todos en algún momento hemos utilizado este tipo de guantes que de igual manera, al momento que nos colocamos, la recomendación es que lo hagamos sin el uso de bisutería, tal vez anillos o incluso pulseras, perfecto, para evitar que tal vez se rompa el guante al momento de colocarnos. De igual manera, difieren los tipos de materiales o coloración en nuestros guantes. Tenemos los guantes de nitrilo, que serían los que estoy colocada, o a su vez los guantes de látex o los guantes que contienen talco. Perfecto. Como observaron, al momento que me coloqué los guantes, en realidad no existió ningún tipo de complejidad. Lo importante es tener la precaución al momento que me retiro los guantes, porque si yo ya atendí a un paciente que tal vez tuvo una hemorragia, mis guantes están totalmente contaminados o manchados de sangre. Por ende, es ahí en donde ya se presenta el riesgo biológico. Así que debo tener la precaución necesaria para retirarme los guantes y van a realizarlo de la siguiente manera. Perfecto. Vamos a tomar mediante un pinzamiento realizado con una de mis manos, específicamente con el dedo pulgar y el dedo medio. De esta manera voy a pinzar el siguiente guante, pero manteniendo el contacto entre guantes contaminados o entre la parte externa de mis guantes contaminados, ¿ok? Pinzo en la parte inferior del otro guante, perfecto, y lo deslizo hacia abajo y de manera frágil. Lo sostengo con la mano con la cual saqué el primer guante, puedo sostenerlo de esta manera y fíjese como yo a ningún momento estoy tocando mi mano desprotegida. Perfecto. Y para retirarme el segundo guante, ¿qué es lo que voy a hacer? No tocar en la parte externa, sino introducir mis dos deditos, tanto medio como índice, por la parte interior, porque acá existe la contaminación, acá no. Perfecto. Vamos a introducir de esta manera. Listo. Muy bien. Y de igual forma lo deslizo hacia abajo y de manera frágil. ¿Por qué realicé esta acción hacia abajo y de manera frágil? Porque lo contrario sería extraerlo o retirarlo de manera brusca y hacia arriba. Y como sabemos, sobre todo en el ambiente laboral, cuando se encuentra una persona accidentada o herida, existen los denominados curiosos y testigos alrededor del paciente. Y si usted se está sacando, retirando los guantes en ese instante y lo realiza hacia arriba y de manera brusca, obviamente va a salpicar en este caso la sangre hacia todos los presentes. Perfecto. Eso con respecto a los guantes desechables, que cabe recalcar, guante desechable, ¿qué significa? Un solo uso y lo descarto de manera inmediata. Perfecto. En cuanto a la mascarilla, que mencionamos también como parte del material de EPP o el equipo de EPP, tenemos la mascarilla desechable o a su vez la mascarilla N95. Las dos cumplen con la misma función, que sería la protección de las mucosas, tanto a nivel de la nariz como a nivel de la boca. Y por último, tenemos las gafas protectoras que nos dan una protección a nivel ocular, a nivel
de los ojos específicamente, ¿verdad? Y cuya protección va a ser en su totalidad, es decir, tanto a nivel frontal como a nivel lateral, ¿correcto? Esos serían los tres materiales de EPP para una persona que pertenece al aspecto sanitario o a su vez a usted como trabajador, que si es brigadista de primeros auxilios o tiene conocimiento en esta área, puede también utilizar al momento que atienda a una persona accidentada o herida. ¿Correcto? Continuamos con las medidas de prevención. La señalización en el área de trabajo, como la misma palabra lo menciona, una señal que me da a entender que debo cumplir con ciertos parámetros o a su vez que tengo prohibido el hecho de tal vez, como tenemos en la imagen, un círculo con una diagonal y en el centro un grifo de agua. ¿Qué quiere decir? Esto significa una señalética de prohibición. Prohibido beber agua no potable, porque como sabemos puede ser perjudicial para nuestra salud. Otra señalética, ¿ok? En la cual nos refleja obligatoriedad. En este caso, un ejemplo obligatorio, lavarse las manos, que ya conocemos también los 11 pasos de la OPS, o a su vez obligatorio el uso de EPP o equipo de protección personal, como son el casco, guantes, tapones auditivos, gafas, botas o calzado especial, la mascarilla o a su vez, como observamos acá también, el protector facial. Perfecto. Y por último tenemos la señalética de advertencia, es decir, que a usted le da una información de cuidado. Puede ser perjudicial para tu salud distintos materiales o sustancias que se manejan en ese ambiente laboral y como tal, con respecto al tema que estamos tratando, esta es la señalética de advertencia de qué? De riesgo biológico. Perfecto. Y por último tenemos el esquema de vacunación, es decir, las vacunas que usted debe administrarse de acuerdo a las necesidades de su ambiente laboral, es decir, la solicitud que le realicen en su puesto de trabajo, en donde puede que le soliciten distintos tipos de vacunas, como serían tal vez la fiebre amarilla, la difteria, la vacuna del tétanos, vacuna de hepatitis B, de hepatitis C, o a su vez la más típica como es la vacuna contra la influenza. Perfecto, así que recordemos todas las medidas de prevención en las cuales nosotros podemos optar para reducir el riesgo biológico de exposición en nuestro puesto de trabajo e incluso en nuestro diario vivir. Con esto concluimos nuestra capacitación. Como siempre, para mí es un placer enorme compartir con ustedes este tipo de espacios en los cuales es muy necesario tener el desarrollo de los conocimientos o actualización, sobre todo darles a entender que es muy importante que ustedes difundan la información que adquirieron con sus familiares, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo o aquellas personas que ustedes consideren que deben conocer y saber sobre riesgo biológico. Concluyo con esto. Muchísimas gracias. Espero reencontrarme con ustedes en una próxima oportunidad. Éxitos.